Bueno, decíamos esto, que una de las cuestiones que hemos empezado a asumir en la historia del siglo XX es que no estamos operando sobre un sistema simple. La ciudad es un sistema complejo. Este es un concepto remanido que ustedes lo escuchan mencionar constantemente y todo, pero para entender las implicancias de lo que supone operar en sistemas complejos, lamentablemente se requiere tiempo, se requiere mucha lectura y se requiere visitar bibliografía que es ajena a nuestro campo específico de conocimiento, ¿no? La arquitectura y el urbanismo. Básicamente hay que empezar a leer cuestiones de física y a veces de filosofía también, pero sobre todo yo diría física. Porque son conceptos que no son fáciles de asimilar. Digamos, un sistema complejo no es un sistema simplemente compuesto por un montón de elementos simples, como solemos operar nosotros. Es otra dimensión y otra lógica de articulación y de evolución. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta como urbanistas en el siglo XX, y es lo que intenta en gran medida mostrar François Ayer en su libro y en su descripción de lo que él considera como neourbanismo, es un enfoque que tenga en cuenta la imprevisibilidad, que tenga en cuenta el riesgo, que son característicos de nuestros entornos urbanos. Siempre lo fueron, pero ahora son ineludibles. Durante muchos siglos pudimos vivir no sin ese nivel de complejidad, pero sí con la ilusión de que podíamos controlarlo. La aceleración de los procesos de urbanización nos han quitado esa ilusión de control. Y por eso es necesario desarrollar nuevas formas de aproximarnos a la complejidad, de dar cuenta de la complejidad, que era algo que ya estaba presente incluso en esto que formulaba un pionero como Patrick Guedes a principios del siglo XX. Tratar de operar sobre el espacio urbano teniendo en cuenta estos tres factores: folk, work, place, o sea, actores, actividades y espacios. ¿Cómo interactúan estos actores en el espacio? Para eso, ustedes como futuros arquitectos, cuando actúen en la escala urbana, uno tiene que poder salir de uno mismo y olvidarse un poco de esa lógica proyectual que nos resulta tan atractiva y empezar a pensar en estos términos. ¿Cómo actúan los actores? ¿Cuáles son los patrones de acción mediante los cuales modifican el espacio? ¿Cuáles son las actividades que realizan en el espacio? O sea, las actividades con las que construyen el espacio y las actividades que realizan en el espacio ya construido y que se sigue modificando constantemente a partir de esas acciones. Ahí estamos hablando de un escenario muy complejo y que es en una forma un poco más simple, si se quiere hasta más naif, la forma en la que lo plantea Yangel, cuando habla de la vida, el espacio y los edificios. Dice, lo primero es la vida. Probablemente lo plantea, no, probablemente no, seguramente lo plantea de una forma tal vez un tanto, podríamos decir, como fórmula, ¿no? Como fórmula simplificadora, pero no lo es o no deberían tomarlo así. Yo, bueno, no pude encontrar un archivo para poder subir, pero hay una película, cuando veo esto me acuerdo siempre de una película que habla de Life, también de la vida, y que muchos habrán visto, que fue la primer película de la secuela de Jurassic Park. No vieron el estreno ustedes por una cuestión de edad, o sea, se perdieron el impacto que sentimos todos los que éramos adolescentes o mayores ya cuando se estrenó esa película. Pero bueno, como saben, Jurassic Park era una película que ocurre en un parque donde mediante manipulación genética logran revivir animales prehistóricos, dinosaurios. Y se supone que pueden controlar todo. ¿Por qué? Porque dicen, como están controlados genéticamente, los animales no procrean solos en el parque. ¿Por qué? Porque los manipulan genéticamente y dicen, todos los dinosaurios son hembras. Entonces todos los nacimientos son in vitro. No hay nacimientos naturales en el parque, porque son todos hembras. Nosotros controlamos los cromosomas, dicen los científicos, y todos los animales que nacen son hembras. Entonces hay un matemático, no casualmente, uno de los personajes que es un matemático,
muy escéptico, y era la época, cuando se estrenó esa película, donde se había puesto de moda la teoría del caos, que está directamente relacionada con la complejidad. Dice, lo que ustedes quieren hacer es imposible. No se puede controlar la vida de esa manera, porque lo que nos ha demostrado la historia de la evolución es que la vida siempre, a veces hasta dolorosamente, se abre paso. La vida siempre se va a abrir paso. Entonces el científico le pregunta, usted está diciendo que animales, hembras por sí solas van a poder reproducir. Y el otro dice, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le digo es que la vida va a encontrar un camino, un modo. Y efectivamente lo que ocurre en la película es que todo sale mal, porque de alguna manera los animales logran reproducirse. No es que sean hembras que se reproduzcan, logran mutaciones no controladas por la ciencia y la vida sale adelante. Eso es lo que hemos aprendido, en una metáfora de una película, que se puede aplicar a muchos órdenes de la vida, pero es lo que hemos aprendido los urbanistas. Que la vida en la ciudad no se puede proyectar totalmente, no lo podemos controlar totalmente, a priorísticamente desde el proyecto, y después tampoco la podemos regular constantemente. Y si pudiéramos sintetizar la visión de Asher, del libro de Asher, que forma parte de la bibliografía y que van a tener que estudiar para rendir, por supuesto, una de las ideas centrales en el fondo es esa, asumir que los sistemas urbanos no son gobernables en un 100%, sino que podemos tratar de lidiar con ellos. Podemos tratar de mejorarlos, y es necesario tratar de mejorarlos, pero siempre hay cuestiones que se nos van a escapar. Y de alguna manera eso hace más interesante nuestro trabajo. Ok.